hablando de financiar las misiones. Uno de los factores que más causa dificultad y estrés para los misioneros latinos es lo económico, puesto que para muchos las misiones transculturales son nuevas, ¿verdad? Nuevecitas. También ofrendar en una forma constante y sacrificial va a ser algo nuevo. Por eso las metas del día de hoy las metas que quiero compartir contigo hoy, que espero que alcancemos, será estudiar a fondo la provisión económica para los siervos de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, hacer un análisis práctico de la economía misionera, ver algunos modelos para levantar los fondos misioneros y ser generosos apoyadores de las misiones por toda la vida. Esa es la intención y las metas de esta clase. Así es que hemos llegado al final técnicamente, ¿verdad? De esta materia, conciencia misionera, ¿verdad? Y seguramente algunos de ustedes se encuentran de esta manera, ¿verdad? Y algunos de ustedes, si es que son pastores o líderes en alguna iglesia, a lo mejor están como en esta diapositiva, ¿verdad? Está creciendo esta inquietud en sus mentes y si eres pastor, no sé si hay algún pastor aquí, ¿verdad? Pero seguramente está bueno. ¿Y cómo vamos a apoyar económicamente a estos misioneros que tenemos que enviar? Como hemos dicho anteriormente y lo vimos a manera breve, ¿verdad? De las misiones transculturales están en el corazón de Dios y que la Biblia en su totalidad es un documento misionero. Se esperaría que la Biblia también hable acerca entonces de cómo financiar este gran proyecto, ¿no es cierto? Bueno, y la Biblia lo hace, así es. Vamos a estudiar el plan de Dios para proveer abundantemente para sus siervos, empezando con el Antiguo Testamento. ¿Te parece? Así es que vamos a ver el plan de la provisión de Dios. Mira, Dios estableció en su pueblo 12 tribus. Ahí en Génesis 49, verso 28 dice que todos estos fueron las 12 tribus de Israel. De las 12 tribus, amados hermanos, Dios escogió una para servirle, como nos dice en Deuteronomio 10, verso 8. En aquel tiempo, así dice 10:8 de Deuteronomio, en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecirle en su nombre hasta hoy. Así es que a la tribu que Dios escogió para servirle, no le permitió que recibiera heredad de la tierra prometida. Si te das cuenta, has notado eso cuando has leído tu Biblia. Bueno, pues esos son los planes financieros para ellos y eran especiales. Ahí en Números capítulo 18 versos 20 al 21 dice: y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad. Cuando ellos iban a conquistar la tierra, de las 12 tribus, solo 11 iban a tener tierra. Pero la tribu de Aarón no iba a tener tierra. Pon atención a lo que dice: no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces, si son 12 tribus, ¿no? 12 tribus. Si de esas 11 tribus, ¿sí? De esas 12 tribus, quitamos una de ellas, ¿verdad? Que es la de Aarón, ¿verdad? Entonces, 11 están diezmando. Ese uno va a recibir un poquito más que los demás. Dios quiso darles lo primero a ellos, no las sobras. Números 18:12 dice: de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello
que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Aquí en la diapositiva que tienes en la pantalla, ¿verdad? No sé si alcances a verla bien, pero está una ecuación, ¿verdad? Un problemita aquí para solucionar. De las 12 tribus de Israel, solo 11 tenían tierras. Digamos que cada una de esas 11 ganaran 100 medidas de trigo de sus tierras. Si cada una diezmara 10 medidas, son 11 tribus, ¿verdad? Entonces, la tribu de Leví tendría, fíjate bien, 11 tribus. Por 10 medidas, que sería el diezmo, ¿verdad? Diezmaran, ¿verdad? 11 tribus por 10, la tribu de Leví tendría 110 medidas de trigo. Entonces, la tribu de Leví gana un poquito más en especie, pero ojo, no tiene la dicha de tener sus propias tierras. ¿Qué tal eso? Ahora sí que cómo te queda el ojo con eso, ¿verdad? Ok, ahora vamos a ver a Elías y la viuda de Sarepta. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 3 al 6, Elías, amados hermanos, fue sostenido milagrosamente porque Dios mandó a los cuervos que le dieran de comer. A veces el pueblo de Dios piensa que todos los siervos, especialmente los misioneros, deben sostenerse como Elías, que espere a que los cuervos les lleven de comer. Pero vamos a hacer una reflexión sobre el resto de esta historia para descubrir otro principio económico. Mira, los versículos 7 al 9 nos muestran que esa situación especial no duró mucho tiempo. De allí Dios envió a Elías a un viaje misionero a la región pagana de Sidón. Él le prometió la provisión económica. Elías llegó con la mujer de Sarepta pidiendo que le preparara el bocado de pan primero a él, ahí en los versículos 3 y 14, sabiendo que Dios le iba a bendecir mucho por su obediencia. Y así fue. Ahora, el principio de dar primero para los siervos de Dios lo conocía bien Elías y lo puso en la práctica. El aceite y la harina no se acababan, amados hermanos. Dios proveyó milagrosamente para ellos cuando ella se preocupó primero por el siervo. Así es que, ¿te gustaría tener los resultados que tuvo la viuda de Sarepta? Bueno, pues entonces preocúpate un poco más por los siervos de Dios. Ahora, vamos a ver el destino de los diezmos, ¿te parece? Mira, al terminar el Antiguo Testamento, Dios le reclama a su pueblo en Malaquías 3, 8 al 12, acusándoles de un grave pecado, robar a Dios. El pecado pues puede ser de dos maneras: el robo por no dar el diezmo o la desobediencia por no darle el uso correcto al dinero de Dios. Como en nuestras iglesias, muchas veces estamos pidiendo dinero para proyectos de construcción. Algunos entienden el versículo 10 como si dijera que haya cemento en mi casa, en vez de que haya alimento, ¿verdad? El alimento que Dios quería almacenar en el alfolí, amados hermanos, era para el sostenimiento de los que ministraban el templo, o sea, los siervos de Dios. Si el pueblo de Dios diezmara, habría finanzas suficientes para todas las necesidades de la iglesia local y para enviar a muchos misioneros. Ahora, para aquellos que piensan que el diezmo era cosa de la ley del Antiguo Testamento, aquí tengo un par de noticias para ti. Primero, Jesús afirmó el diezmo en Mateo capítulo 23, verso 23, dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario de hacer, sin dejar de hacer aquello». ¿Qué era aquello que no tenían que dejar de hacer? Diezmar, ¿verdad? Ahora, la segunda noticia que te tengo, ¿verdad? Si no quieres diezmar, bueno, entonces si tú no quieres diezmar, puedes seguir el ejemplo de los primeros cristianos en Hechos capítulo 2, verso 44 y 45, donde dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes
y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Así es que, amado hermano, tú decides, ¿verdad? Ahora, vamos a ver este otro punto al respecto de los apóstoles en primer lugar. Porque Dios provee para los apóstoles en el Antiguo Testamento. Vemos que los siervos levitas tenían funciones en el templo, con los sacrificios, la música, etc. En el Nuevo Testamento los siervos de Dios tienen otras funciones. En Efesios 4:11 nos enseña, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Nota bien que Pablo mencionó primero a los apóstoles. ¿A quiénes? Los enviados. Entonces, amado hermano, es a los enviados. Entonces, también mencionó primero a los apóstoles en 1 Corintios 12:28. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Muy bien. La lógica es muy sencilla. Para establecer la iglesia de Cristo en los lugares donde no existe iglesia, hay que enviar primero a los enviados, a los apóstoles. Los apóstoles van primero en la secuencia cronológica y también en el sentido de urgencia. Muchos, amados hermanos, muchos creen que Pablo siempre se sostenía a sí mismo haciendo tiendas. Pero eso fue la excepción. Permíteme un segundo. Él, como misionero, el apóstol Pablo, como misionero, escribió una carta a los filipenses para agradecerles por su apoyo económico, sabiendo lo mismo que Elías, que los primeros beneficiados iban a ser ellos mismos. Lee Filipenses 4:10 al 19. Nos encanta citar el versículo 19 sin notar que Pablo les hizo esa promesa después de haber recibido de ellos una ofrenda misionera. Amados, la iglesia de los filipenses no era la única que apoyaba a Pablo. Él dependía de las ofrendas de otras iglesias, como lo dice claramente 2 Corintios 11, 7 al 9 y capítulo 12, versículo 13. Ya hemos visto que Pablo anticipaba el apoyo de la iglesia de Roma para su viaje a España. Así es que los siguientes textos, amados hermanos, los siguientes textos fueron analizados en detalle en el capítulo cuando hablamos sobre misiones en el Nuevo Testamento, y se trata de las finanzas para las misiones. Jesús recibió apoyo económico de las mujeres que le seguían, ¿sí? En la parábola del mayordomo infiel, Jesús nos desafía a emprender proyectos atrevidos con nuestro dinero para ganar convertidos, no para hacernos más ricos. Los filipenses apoyaban a Pablo en muchas ocasiones, ¿sí? En muchas ocasiones. La propuesta de Pablo a los romanos para financiar su viaje misionero a España era, de veras, era tremenda. Ese era uno de los propósitos de la epístola a los romanos. Así es que entonces es importante que tú y yo mencionemos un paradigma equivocado que tenemos en México por estar tan cerca de los Estados Unidos. Para nosotros, si alguien va al extranjero, es para que encuentren un buen trabajo y que envíen el dinero de regreso a México. En gran parte es ilegal que nuestros misioneros, amados hermanos, consigan un trabajo remunerado en los países de mayor necesidad espiritual. En la mayoría de ellos es ilegal, a menos que vayan con visas de trabajo. Es necesario que los apoyemos con nuestras ofrendas desde México. Es muy importante. Ahora, vamos a hacer un análisis de nuestros gastos, ¿sí? El punto de partida bíblico para el apoyo financiero de los siervos de tiempo completo y los misioneros es el diezmo. Pero el Nuevo Testamento nos exhorta a ir más allá del diezmo.
La mayoría de los cristianos pensamos que no tenemos dinero, que somos pobres. El problema no es que no tenemos dinero, el problema es que lo malgastamos. Ahora, México es el mayor consumidor de refrescos por persona en el mundo, ¿eh? Las noticias dicen que hace poquito México rebasó a los Estados Unidos para ocupar el primer lugar en el mundo en obesidad. Así es que somos buenos para la comida chatarra. También vamos a calcular cuánto gasta la Iglesia Cristiana de México en la comida chatarra. Vamos a tratar de hacer esta actividad que se llama 100 cristianos dijeron. Está basada en ese programa de televisión popular de 100 mexicanos dijeron. Bueno, vamos a jugar un poquito, ¿les parece? Miren, los candidatos misioneros andan en busca de su apoyo económico y muchas veces la respuesta de nuestras iglesias es como muestra nuestro aquí amiguito que está a la izquierda, ¿verdad? No sé si, bueno, este que está donde, ahí, este que está ahí, ¿verdad? Y es la actitud que tiene la mayoría de nuestros hermanos cristianos, es que no hay dinero. Hemos dado todo lo que podemos para enviar a nuestros misioneros a las 7,000 etnias. Esa sería una pregunta. Hemos dado todo lo que podemos para enviar a nuestros misioneros a las 7,000 etnias del mundo que todavía están esperando escuchar de Jesús. Bueno, vamos, ¿les parece? Si analizamos nuestro presupuesto misionero, vamos a analizarlo, ¿te parece? Mira, la Iglesia Cristiana Evangélica de México en la actualidad apoya a unos 400 misioneros transculturales, ¿ok? 400 misioneros. Y debemos dar la gloria a Dios por eso. Si cada misionero recibe un paquete de sostén económico de aproximadamente 15,000 pesos mensuales, el total de las ofrendas sería 15,000, ¿sí?, mensuales por 400 misioneros, nos daría 6 millones mensuales, ¿ok? Entonces, si por cierto entiendo y pienso que es mucho dinero, ¿verdad? Y muchos están dando con mucho sacrificio, pero ahora sí, amados hermanos, es tiempo de jugar, ¿te parece? 100 cristianos dijeron. Hicimos, dice aquí esta encuesta que hicieron en Comimex. En Comimex hicieron esta encuesta. Hicieron la siguiente pregunta a 100 cristianos. ¿Cuánto dinero gasta un cristiano cada semana en la comida chatarra? ¿Cuánto? Entonces, la comida chatarra significa refrescos, frituras, pan dulce, ¿verdad? Pan dulce en envolturas, chicles, helados, dulces. Amados, no estamos en esta encuesta, no se habló acerca de la vitamina T mexicana, tacos, tamales, tortas, tostadas, ni de la invasión gringa que son pizzas, hamburguesas, papas fritas, hot dogs. Aquí no se tocó ese punto, si no, olvídate. Bueno, después de entrevistar a muchos cristianos, no solamente a 100, porque entrevistaron a muchos cristianos, los hermanos y amigos de Comimex, que comparten este material de 100 cristianos dijeron, ¿verdad? Se sacó el promedio y se dedujo para llegar a un cálculo muy conservador. 100 cristianos dijeron 50 pesos semanales se gastan en chatarra. Entonces vamos a trabajar con la cantidad de 50 pesos por cada cristiano cada semana. Ok, entonces, déjame, te pongo esta diapositiva. Los cálculos los vas a ver aquí en la diapositiva. Es muy impactante pedirles a los participantes, amado hermano, cuando tú les estás pidiendo hacer la encuesta, es bien impactante cuando reflexionan y dicen, wow, 50 pesos semanales, ¿verdad? Pero cuando haces la cuenta al mes, hermano, al mes, son 1,400 millones de pesos. ¿Por qué? ¿De dónde sale esa cantidad? Bueno, porque en México somos más de 100 millones de personas, ¿verdad? Y según el porcentaje éramos 7% de cristianos.
Si ese 7% de cristianos fuera fiel, entonces estamos hablando que de los 100 millones de cristianos, más de 100 millones de cristianos que somos, pero aquí se redondea en 100 millones, somos 7 millones de cristianos. Estos 7 millones de cristianos gastamos 50 pesos semanales, que nos da 350 millones semanales de pesos gastados en comida chatarra. Eso por mes se convierte en 1,400 millones de pesos mensuales. Amados hermanos, ¿te das cuenta? Esta cantidad es 230 veces más grande de lo que la iglesia cristiana actualmente gasta en las misiones transculturales. Así es que entonces Dios nos pregunta en Isaías 58:5, ¿es tal el ayuno que escogí? ¿Es tal el ayuno que escogí? ¿Sí? Aquí lo tengo. Entonces, amados, para desatar el potencial económico de la iglesia, tenemos que lograr esta dinámica, porque un pequeño sacrificio diario entre todos hará cosas tremendas. Mira, en el sur de la India, las mujeres cristianas apartan un puño de arroz cada día al preparar la comida. Cada semana ellas se reúnen en células para orar por los misioneros. Al mismo tiempo juntan el arroz y una de ellas lo vende en el mercado. Así cientos de estas células juntan el arroz y una de ellas lo vende en el mercado, ¿verdad? Y están en la oración, ahí se mantienen en la oración y llegan al grupo con el dinero de la venta del arroz. Amados hermanos, es un ejército de misioneros en el norte de la India, donde no hay una presencia del evangelio, con esos puñitos de arroz que venden y llevan toda esa economía. Lo de vender arroz suelto no va a funcionar aquí en un mundo de supermercados, pero sí podemos lograr la misma dinámica controlando nuestros gastos en la comida chatarra. Ya lo hemos visto, ¿sí? Solamente el 0.5%, aquí tengo esta diapositiva, ¿verdad? Solo el 0.5% de las ofrendas de la iglesia cristiana o evangélica a nivel mundial van a apoyar a los misioneros trabajando entre las 7,000 etnias no alcanzadas. Así es que aquí existe una mina de oro para apoyar a las misiones transculturales, amados hermanos. Entonces, quiero que cheques aquí la diapositiva, ¿no? De todos los ingresos que hay, solo esta partecita, espero que logres ver el cursor, ¿verdad? Solo esta partecita es la que se va a los misioneros, a las etnias no alcanzadas. Esta es la de los misioneros, ¿verdad? Donde ya como los que tenemos en la sierra hoy en día. ¿Ok? Bueno, espero que sí estén mirando bien la diapositiva. Así es que déjame te comparto sobre modelos para financiar las misiones. Existen varias maneras, querido hermano, para juntar y para destinar las ofrendas para las misiones. Cada iglesia debe buscar el modelo que mejor compagine con su política de iglesia, de buscar de su denominación, y pueden estar operando varios modelos simultáneamente en la misma iglesia, siempre que el liderazgo esté consciente de lo que está sucediendo, ¿sí? Así es que entonces, primero, el destino de las ofrendas misioneras. Hay 3 modelos para enviar el dinero a los misioneros. Por ejemplo, algunas iglesias envían sus ofrendas a través de su denominación. El mejor ejemplo de este modelo son las asambleas de Dios. Todas las iglesias colectan sus ofrendas misioneras y se mandan a la denominación y de ahí se reparten a los misioneros. El comité de misiones de la iglesia local puede encargarse de juntar el dinero de sus miembros y depositarlo directamente en la cuenta de la agencia misionera independiente, ¿verdad? O sea, uno es a través de la denominación, otro es a través de la iglesia local y otro más es a través de los individuos. Puedes
tú puedes llevar tus ofrendas directamente al banco para apoyar al misionero que tú conoces personalmente sin que se involucre tu iglesia. Ahora, esta es una buena manera de empezar personalmente si tu iglesia no tiene interés en apoyar a las misiones. Pero si tiene interés de apoyar a las misiones, hazlo como iglesia, y si no como denominación, pregúntale a tu pastor cómo es que se apoya a los misioneros. A lo mejor esa sería una buena tarea, pensándolo bien, que vayas con el pastor principal de tu iglesia y pregúntale: pastor, ¿cómo es que estamos involucrados en las misiones transculturales? ¿Cómo lo hacemos? ¿Te habías preguntado eso? Así es que ve y hazlo. Pregúntale cómo lo está haciendo. ¿Ok? Y si nos vemos mañana, platicamos sobre esto, ¿te parece? Ok. Entonces, vamos a ver el siguiente. La siguiente diapositiva: la recolección de las ofrendas misioneras. Dentro de una iglesia local hay varios métodos de juntar las ofrendas. Una iglesia puede destinar un porcentaje fijo de sus ofrendas y diezmos a las misiones. Otras iglesias, como por ejemplo nosotros, en nuestro caso conmigo, ¿verdad?, usamos lo que es la promesa de fe misionera. Es una promesa que hace cada hermano con Dios para dar a las misiones una cantidad cada mes o en un tiempo específico. También pueden ser proyectos especiales como talentos, reciclaje, lavado de coches, etcétera. ¿Ok? Entonces, la verdad es que hay muchos testimonios de todas partes de México acerca de ideas muy creativas para recaudar fondos para las misiones. Por ejemplo, una viuda en Puebla empezó a juntar plástico y ahora esta mujer le traen de toda la comunidad, no solo la iglesia, sino la comunidad, le lleva el plástico, ¿verdad? Y ella lo recicla y eso es para las misiones. Fíjate qué inteligente, porque ahí ya no solo está participando la iglesia, sino la gente de la comunidad. Y ella solo vende y saca dinero para mandar a las misiones. En San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, diseñaron una etiqueta para ponérselo a una botella de refrescos que dice: refresco para mi misionero. Ellos ayunan el refresco, y déjame decirte que San Cristóbal de las Casas casi le hacen fiesta a la Coca-Cola, porque es el principal lugar que consume Coca-Cola, San Cristóbal de las Casas. Entonces ellos hicieron esa etiqueta en la botella, la envuelven, ¿verdad?, le ponen refresco a mi misionero. ¿Y sabes qué hacen ellos? Ellos ayunan el refresco. Hoy no voy a tomar refresco, y el valor de ese refresco se lo ponen en la botella, ¿sí? Ponen las monedas en esa botella vacía que dice: refresco para mi misionero, con esa etiqueta para su ofrenda misionera. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, empezaron el programa PPP, un peso por persona. PPP, un peso por persona por semana, ¿verdad? Entonces, en esa iglesia todos los hermanos repiten el refrán: si no van tus pesos, que vayan tus pasos. Ahora, ¿recuerdan ese refrán? ¿Quién lo decía? El querido, amado, ¿verdad?, Pastor Aurelio Gómez, ¿verdad? Si no van tus pesos, que vayan tus pasos. Y a muchos de ustedes ya se les olvidaron sus pasos y también sus pesos. Así es que, amados hermanos, Pablo, déjame, te pongo esta aquí. Pablo recibió las ofrendas misioneras de la iglesia de los filipenses. Él sabía que Dios es fiel a los que son fieles a causas misioneras, especialmente, amado hermano, en el aspecto económico. Fíjate en la promesa que Pablo les da en Filipenses 4:19. Muchas veces citamos este texto sin recordar el contexto misionero y lo convertimos en una promesa universal. Pero Pablo lo que diría sería esto: como dieron a la causa misionera transcultural, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Casi todos no sabemos este final. Mi Dios pues suplirá
todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todos no sabemos eso, pero no recordamos que fue una ofrenda, que esa bendición el apóstol Pablo se la dio a la iglesia de los filipenses, se la dio. ¿Por qué? Porque la iglesia ya había enviado dinero para el sostenimiento del apóstol Pablo. Así es que toda promesa, yo les he dicho eso, toda promesa tiene una premisa, queridos hermanos. Toda promesa tiene una premisa, y ahí en Filipenses está que Dios suplirá todas tus necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, siempre y cuando tú estés colaborando, ¿verdad?, con los siervos de Dios, y muy especialmente con los misioneros transculturales. No los abandonemos, no los dejemos. Y acuérdense, tenemos esto que ya se los dejé técnicamente como de tarea. Ve con tu pastor y pregúntale: pastor, platícame cómo hacemos nuestra iglesia, cómo apoya las misiones transculturales, cómo las apoya, cómo lo hacemos. A lo mejor no se está haciendo, a lo mejor la iglesia saca un porcentaje. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Y investígalo, y te vas a ir de espaldas seguramente. Te vas a ir de espaldas, querido hermano, hermana. Bueno, sin más, me despido. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes en estas lecciones. Que Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo y recuerda, invertamos en las misiones.